Hablamos de hormonas. Las hormonas tienen una producción y una liberación. Tienen que tener unos mecanismos de producción, liberación y unos mecanismos de remoción. ¿Sí? Dentro de las hormonas, en el hipotálamo tenemos unas encargadas de la liberación. Se le conocen como las hormonas RH o Release Hormones, que tienen un circuito porta que va desde el hipotálamo hacia la hipófisis. Ahí nos vamos a encontrar unas estimulantes, las hormonas estimulantes, las Stimulate Hormones, como la FSH, la LH y la TSH. Los ejemplos de RH, o sea, de hormonas liberadoras, tenemos a la GnRH, que va a actuar en la hipófisis para que se libere la FSH y la LH. Tenemos también la TRH, que es la hormona liberadora de titrotropina, que va a actuar en la hipófisis para que se produzca TSH y TSH. ¿Sí? Tenemos luego a la GHRH, ¿sí? Que va a actuar en la hipófisis para que se produzca la STH. Otras hormonas importantes que se producen a nivel hipotalámico son la prolactina, la ADH y la oxitocina, que ellas no se producen en la hipófisis, sino que se terminan acumulando en la neurohipófisis y luego se van liberando. Hablemos entonces de ellas. Estas son las que nos importan más o menos en esta clase. La oxitocina. La oxitocina se produce en el núcleo ventromediano del hipotálamo, entonces es parcera de ¿qué otra hormona? ¿Vasopresina? La vasopresina, son hermanas. De hecho, se relacionan mucho. La oxitocina pues está relacionado en todo lo que está relacionado con la contracción de los pezones, del pene, del clítoris y del útero, ¿sí? Está indicado en el útero grávido, que es el útero bien grande, Manu. Además de eso, es de control porque en teoría podría generar aborto, ¿sí? Entonces tiene que ser controlado. No es efectivo en úteros pequeños y relaja el músculo liso vascular de forma endovenosa. ¿Listo? Esta vasopresina per se va a actuar en receptores de tipo B2, como su hermana, los receptores de tipo B2 de la vasopresina, que se encuentran en el asa de Henle específicamente, pues, o sea, en los tubos colectores, específicamente en el asa de Henle, ¿sí? Entonces a eso se le conoce como un proceso de redundancia, o sea que la oxitocina puede actuar en receptores de la vasopresina, repito de nuevo, receptores de tipo B2, y la vasopresina puede actuar en receptores de la oxitocina. Bueno, al actuar en esos receptores de tipo B2 se va a inhibir las acuaporinas y eso está relacionado con la retención de líquido, es decir, con los edemas. Por eso podemos encontrar algunas pacientes que están siendo tratadas con oxitocina durante pues rotaciones pediátricas, obstétricas, qué pena, pues que pueden llegar a tener edemas. Entonces un efecto adverso es que puede llegar a aumentar el sufrimiento fetal agudo por la contracción del útero y pues me genera edemas. Entonces, como les decía, la oxitocina es 80 o 90% parecida a la vasopresina. Hablemos ya de la parcera de la vasopresina. La vasopresina tiene dos receptores importantes, los receptores de tipo B1 y los receptores de tipo B2. Los receptores de tipo B1 están en los vasos sanguíneos y tienen una acción vasoconstrictora, ¿sí? Los receptores de tipo B2 están en los túbulos colectores, ¿sí? Específicamente en el asa de Henle, y están relacionados con la retención de agua. Bueno, ellos, para producir oxitocina, tenemos un estímulo que es un estímulo de hiperosmolaridad. Suele confundirse mucho con el estímulo de la producción de la aldosterona, que se relaciona con la disminución de la presión diastólica. Ojo, entonces, ¿qué estímulo me genera la producción de vasopresina? El aumento de la osmolaridad, zona hiperosmolaridad. ¿Qué estímulo me genera la producción de aldosterona? La disminución de la presión diastólica. Se me genera retención de sol. Además de eso, hay tres efectos más. El primero es que produce sístole en asistolia. Eso es muy similar a lo que hace la adrenalina. ¿Qué pasa? Que como la vasopresina no requiere de oxígeno, pues puede ser mucho mejor, puede ser hasta indicada en contraposición a la adrenalina. Que la adrenalina sí me genera pues si es oxígeno dependiente en todos los procesos que genera, como pues aumento del metabolismo, etc. Y además de eso, pues la adrenalina tiene una vasoconstricción severa que pues me puede aumentar los riesgos isquémicos, ¿listo?
Entonces, de hecho, pues puede llegar a utilizarse en algunos procedimientos como la laparoscopia, que de hecho aquí lo tengo, es uno de los tres usos más que tiene. Porque en la laparoscopia, pues usted tiene que hinchar al paciente pues, para poder ver las paredes, ¿cierto? Entonces usted lo hincha con CO2. Como lo hincha con CO2, el CO2 es un gas que genera presión en las paredes y eso me genera cierto sangrado. Para eso yo utilizo vasopresina, que la vasopresina no constriñe del todo los capilares, sino que los constriñe un poquito, no es oxígeno dependiente, genera un mejor manejo pues, del sangrado y pues no hay procesos isquémicos como lo pues, podría generar la adrenalina. Una cosa cagada es que su vida media es muy corta, es alrededor de 20 minutos, entonces por eso los emergenciólogos no la van a aplicar tanto. ¿Sí? Entonces tiene menos tiempo que la adrenalina. La última función extra que tiene es que se aumenta el factor de von Willebrand, que está relacionado con el comienzo de la hemostasia. ¿Listo? La desmopresina. La desmopresina se utiliza cuando podemos encontrar pacientes que han tenido traumas hipotalámicos y no producen vasopresina. Eso es, por así decirlo, un análogo de la vasopresina. Se utiliza inhalado, tiene una vida media larga de 6 a 8 horas y es mucho más fácil pues a nivel inhalado que en la vía parenteral. ¿Listo? Está recomendado, está recomendado cuando el paciente pues, llega con problemas de diuresis, ¿sí? Llega orinando muchísimo. Y también en sangrados uterinos cuando la oxitocina no sirve. Acuérdense que la vasopresina puede actuar en receptores de la oxitocina y una de las funciones de la oxitocina es que genera contracción uterina y esa contracción uterina es necesaria pues cuando hay pues momentos de hemorragia uterina en algunos procedimientos. Efectos adversos que genera vasoconstricción, entonces es peligrosísimo en hipertensos y genera hinchazón, por el aumento de la hiperosmolaridad. ¿Listo? Hablemos ahora de la GnRH. La GnRH es una hormona de tipo pulsátil que se segrega cada 90 minutos y lo que va a hacer es estimular la FSH y la LH. Todas las antagonistas y las agonistas de la GnRH van a hacer exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando hay agonistas, es decir, que es lo mismo que la GnRH, pues si se aumenta la GnRH va a haber un feedback negativo que va a hacer que ya no se produzca GnRH. Entonces, antagonizar significa que ya no hay la acción de la GnRH y pues bueno, no va a actuar la GnRH. Entonces, tanto agonistas como antagonistas hacen lo mismo, producen un feedback negativo del eje. La GnRH estimula la FSH y la LH. Esto va a estar relacionado a el tratamiento, por ejemplo, a la inducción de la menopausia en las mujeres. Entonces induce menopausia en las mujeres. ¿Qué es? O sea, ¿y por qué está relacionado? Porque yo quisiera inducir esa menopausia en las mujeres. Pues está recomendado en pacientes que tengan endometriosis, ¿sí? Como todos sabemos, los estrógenos están relacionados a la hiperplasia endometrial, ¿o no? Y la hiperplasia endometrial entonces pues puede estar pues su trastorno peligroso. Entonces, si yo disminuyo la GnRH, a la larga pues voy a disminuir la producción de estrógenos en la paciente y pues eso pues me genera pues una disminución en esa endometriosis. Está recomendado en cánceres humoropéptidos, ¿sí? Humoropépticos, cánceres humoropépticos. También está relacionado en el tratamiento de la pubertad precoz para que no se produzca ese estrógeno. Entonces, como no se produce estrógeno, no se cierran tan rápido los discos epifisiarios. Y la GnRH se inhibe también pues, cuando nosotros queremos producir bebés pro beta. Les voy a explicar eso de una vez de los bebés pro beta para que cuando lleguemos a hormonas sexuales femeninas no lo tengo que explicar. Inhibimos la GnRH, entonces ya no va a haber ciclos. Nosotros vamos a tener control sobre el ciclo menstrual de la mujer, ¿cierto? Entonces el objetivo es que podamos cosechar esos óvulos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Le suministramos por casi 14 días FSH y después de que le suministramos 14 días esos FSH, luego le administramos LH, va a haber un pico y luego podemos empezar a recolectar entre 10 a 14 óvulos. ¿Listo? Entonces, la GnRH no la voy a necesitar cuando quiera hacer bebés pro beta. Bueno, progesterona sí la voy a necesitar porque pues no hay cuerpo lúteo. FSH y LH la voy a necesitar por lo que les estoy diciendo, pero no se necesita GnRH. ¿Listo?
Hay unos superagonistas de la GnRH como son la buserelina y la leoprolina. ¿Listo? La hormona de crecimiento, la GH, o sea, no solamente necesito de la growth hormone para crecer, sino que necesito de otras dos, que son la insulina y la hormona tiroidea. De hecho, antes de los 2 años, el crecimiento está específicamente relacionado con la hormona tiroidea. De hecho, en pacientes con hipotiroidismo congénito nos podemos encontrar con creatinismo, que pues hay discapacidades cognitivas. De hecho, la principal causa de discapacidad cognitiva a nivel hereditario. Y además de eso, pues se puede llegar a disminuir la talla. Ya después de los 2 años, la GH va a estar encargada del crecimiento. ¿Sí? Los estrógenos. Ahora, los estrógenos no están relacionados directamente con el crecimiento. De hecho, cuando los estrógenos se disparan, se disminuye el crecimiento al cerrar los discos diaficiarios. Entonces, pues nosotros pues lo vamos a considerar como algo negativo en pacientes con pubertad precoz si queremos que crezcan bien. ¿Sí? La GH se puede utilizar en el tratamiento de pacientes con enfermedad de Turner, ¿sí? Con síndrome de Turner, para pues estimular su crecimiento. La gente cree que tiene efectos antisenescentes, pero realmente lo único antisenescente es el ejercicio, que está demostrado. Lo que sí está relacionado es el crecimiento muscular. De hecho, ese crecimiento muscular ocurre en la noche, alrededor de las 2 de la mañana, me parece que es, y que hay un pico de GH. Entonces tiene que haber unas etapas de sueño alrededor de 8 horas, es importantísimo eso. Y efectos adversos que sí genera son la visceromegalia, las deformidades en huesos cortos que toda la vida siguen creyendo como osteodisplasias faciales en los pies, y además de eso genera una hipoglicemia leve. Nos encontramos a la somatostatina. La somatostatina es una hormona encargada de inhibir a la GH. ¿Sí? Esa somatostatina se puede utilizar para pues, varias condiciones, por ejemplo, en contextos de tumores como los prolactinomas o los tumores de la GH. ¿Sí? Los prolactinomas son pues, tumores que van a aumentar la producción de prolactina, y su manejo se maneja con agonistas dopaminérgicos. Específicamente agonistas de qué tipo de receptores? De 2 que son inhibitorios. Entonces la somatostatina va a estar inhibiendo la GH en tumores de GH que producen gigantismo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con un medicamento biotecnológico que se le conoce como el ocreotide. El ocreotide, entonces ocreotide es un análogo de la somatostatina, que me va, que pues tiene la condición de que tiene una vida media aumentada y es un medicamento de depósito. ¿Sí? Además de eso, el ocreotide tiene un efecto a nivel gastrointestinal que va a regular la vascularización de la arteria mesentérica, y además de eso va a controlar las secreciones alrededor de esta arteria. Y eso, pues, ¿qué me va a generar? Pues también me va a generar entonces una disminución de las secreciones y una disminución de la circulación. Esto está indicado en tratamiento para paliativo en pacientes con tumores gastrointestinales, neuroendocrinos, intestinales, pancreáticos, donde pues son hipersecretarios, entonces me conviene quitar esas secreciones. También está recomendado en lipomas y en fístulas de alto flujo. Las fístulas son unas comunicaciones con endotelio, ya tapizadas por así decirlo, que si se quieren curar esas comunicaciones, pues no tiene que haber flujo. Entonces, para disminuir ese flujo, pues yo utilizo el ocreotide, ¿sí? Antes el tratamiento de estas fístulas era solo quitando la vía oral. Ahora se quita la vía oral de alimentación del paciente y además de eso se utiliza el ocreotide. Efectos adversos que tiene vasodilatación y tiene disminución de todas las de las secreciones. Perdón, vasoconstricción, no vasodilatación, vasoconstricción. Las hormonas tiroideas como el T4 y el T3, ¿qué van a hacer ellas? Ellas tienen 2 efectos. Tienen unos efectos a nivel no genómico, que van a regular la velocidad del metabolismo, y tienen unos efectos genómicos, que están relacionados en el cambio del crecimiento y el desarrollo. ¿Listo? Las hormonas tiroideas se comportan antes de los 2 años de vida como hormonas anabolizantes, que ya lo vimos, pero después empiezan a comportar como hormonas catabolizantes, ¿sí? Ellos actúan en receptores esteroideos. Los receptores esteroideos son ¿de qué tipo?
Intranucleares. Intranucleares. Esos receptores intranucleares van a desencadenar pues todos los cambios en la transcripción genómica que nos importaba. Entonces el hipotálamo va a producir TRH, que es la hormona liberadora de tirotropina. Esa va a actuar en la adenohipófisis, específicamente va a generar la producción de TSH. Y esa TSH va a actuar en las glándulas tiroideas produciendo MT4, que es la triyodotironina, y la T3, que es la T4 es la... Qué pena, una confusión. La T4 es la tetratironina, mientras la T3 es la triyodotironina. 3-yodostironina, o sea, la tetrayodotironina y la triyodotironina. La que es tiroxina. O sea, también se Ok, entonces, la TH está indicada indirectamente en las concentraciones de T3 y T4, ¿sí? Entonces, otra vez, T3 es la triyodotironina y la T4 es la tetrayodotironina. ¿Listo? Para aclarar esa confusión que tuvimos ahí. Cuando la TSH se aumenta, por lo general, las concentraciones de T3 y de T4 disminuyen. Al contrario, cuando las concentraciones de T3 y de T4 aumentan, las concentraciones de TSH van a disminuir. Son, por así decírselo, inversamente proporcionales. Vamos a hablar de unas características, y es que las concentraciones por lo generales de la T4 son mayores que la de T3, casi de 10 veces mayores, debido a que la T4 funciona como una prohormona que luego tiene que transformarse a T3, son como unos depósitos, por así decirlo. Las concentraciones de T4 rodean alrededor de los 90 microgramos al día, y la de T3 rodean a los 9 microgramos día. La T4 tiene una vida media de hasta 9 días, y la T3 tiene una vida media de hasta 2 días, es decir que la vida media de la T4 es mayor, 5 veces mayor. En lo que sí le gana a la T3 es en la afinidad. La afinidad de la T3 es casi 10 veces mayor que la afinidad del receptor de T4. La T4, entonces, como les explicaba, es un depósito tosérico, es una prohormona, ¿sí? Y es necesaria para mantener la T3. ¿Cómo la va a mantener? Necesitamos transformar de T4 a T3 mediante una enzima que se llama la desyodasa a nivel periférico, ¿sí? ¿Qué va a hacer la TSH? La TSH está relacionada con la captación del yodo. ¿Listo? Entonces, como capta el yodo, va a permitir la síntesis de las hormonas tiroideas y la liberación de estas. Bueno, esa TSH se va a almacenar en el coloide tiroideo. Una pequeña correlación clínica. Resulta que algunas veces pacientes que cometen la barra basada de tomar algunos medicamentos, bueno, algunos suplementos con tiroide de whey, que eso pues, me genera un hipertiroidismo por tormenta tiroidea, que si no se trata me puede llegar a producir la muerte. ¿Cómo pasa? Pues bueno, la tiroides tiene un efecto, y es que me puedo aumentar los receptores beta 2 a nivel cardíaco. Eso me va a generar una taquicardia, un incremento de la contractilidad cardíaca, y a nivel del sistema nervioso central me va a generar ansiedad, irritabilidad, va a haber una mayor conducción axonal y va a haber una taquipsiquia, o sea, una mayor velocidad del pensamiento. Entonces uno en estos pacientes con sobredosis, con una tormenta tiroidea, utiliza terapias largas con beta bloqueadores de casi un mes entero. ¿Listo? Vamos a hablar entonces ahora de enfermedades como el hipotiroidismo. El hipotiroidismo se trata con suplementación de la hormona tiroidea, ¿sí? Entonces tenemos los análogos de T3, que son la liotironina, que la podemos utilizar para tratar el coma mixematoso, y la T4, que es la levotiroxina. La T4, el análogo de T4 es levotiroxina, ¿sí? Que se utiliza ya per se en el tratamiento del hipertiroidismo. El hipotiroidismo, qué pena. Se da en ayunas y se tiene que controlar al paciente en más o menos un mes. ¿Listo? Ojo, siempre que llega un paciente con sospechas de hipotiroidismo, primero tenemos que descartar si hay deficiencia de yodo. Porque si hay deficiencia del yodo, ya termina toda la vaina. Ahora, hay un riesgo en pacientes con hipotiroidismo, el tratamiento de los pacientes con hipotiroidismo, puede haber un aumento de los riesgos de la angina de pecho, o sea, de arritmias y de insuficiencias cardíacas. También hay un riesgo de osteoporosis, ¿sí? Un riesgo aumentado de osteoporosis. Cuando hay pacientes que tienen síndromes maníacos depresivos, que se tratan con sales de litio, carbonato de litio,
Casi el 20 o el 30% de esos pacientes presentan hipotiroidismo. Entonces, en la juega con los pacientes hay que estar controlándoles la tiroides. Pues estos pacientes que tienen deficiencia de la hormona tiroidea van a tener bradicardia, bradixiquia, van a tener hipercolesterolemia y obesidad. ¿Por qué? Porque la tiroides es importante en la producción de los receptores de la LDL. Entonces, si tenemos baja tiroides, vamos a tener bajos receptores de LDL, por eso tienen hipercolesterolemia. ¿Listo? Van a tener hipersensibilidad al frío y además de eso van a tener creatinismo, que es hipotiroidismo, pues está relacionado al hipotiroidismo congénito. ¿Qué es eso del coma mixedematoso? Pues el coma mixedematoso puede llegar a generar un mixedema, que es un engrosamiento de la piel por reservas de glucosaminoglucanos a nivel subcutáneo. Para tratar ahora enfermedades como el hipertiroidismo, que si en el hipotiroidismo había una disminución de las hormonas tiroideas, en el hipertiroidismo hubo aumento de las hormonas tiroideas. Principal foco de tratamiento son un grupo de fármacos llamados las tionamidas. Las tionamidas se van a encargar de inhibir la peroxidasa. La peroxidasa es importante porque se va a encargar de combinar la tirolina con el yodo, que es un evento controlado por la TSH importante en la formación de T3 o de T4. Tenemos dentro de esas tionamidas tenemos al metimazol. El metimazol se encarga de inhibir la peroxidasa, entonces pues lo que hace es que inhibe la formación de todo lo que está antes de entrar al coloide. Entonces, si ya se formó T3 y T4 que se encuentran en el coloide, baila, o sea, siguen estando ahí, o sea, usted no los va a romper, a degradar, ellos van a seguir ahí. Entonces por eso uno no soluciona una tormenta tiroidea con metimazol, porque ya hay T3 y T4, o sea, ya están ahí, no los degrada, entonces no se soluciona. Otro medicamento de las familias de las tionamidas es el propiltiuracilo. ¿Sí sabes? El propiltiuracilo hace lo mismo que el metimazol, con la gran diferencia, bueno, pues no con la gran diferencia, sino con un agregado, y es que también inhibe la desyodación a nivel periférico, o sea que inhibe el cambio de T4 a T3. Breve. Uno de los efectos adversos que tiene este medicamento es que es teratógeno, tiene baja tolerancia gástrica y además de eso no funciona en las fases agudas de la enfermedad. Otra opción de tratamiento es el yoduro, ¿sí? En tratamientos con hipertiroidismo, específicamente con el yoduro de potasio, que son las soluciones de Lugol. ¿Cómo funciona esto? Si se aumenta el yodo, va a haber un feedback negativo de la TSH. Un aumento de yodo, entonces la TSH dice, uy, ya no me puedo producir. Entonces se decliva y eso inhibe la síntesis y la liberación. ¿Qué pasa? Que van a haber unos efectos adversos como antitusivo, un efecto adverso antitusivo, y un efecto antimicótico. Es decir, que va a aumentar la producción de hongo, específicamente ¿en dónde? En los pies. Y eso me va a generar el mal de 4 letras que se conoce como pecueca. Me va a generar pecueca, exactamente. Hablamos de otra forma de tratamiento que es el yodo 131. El yodo 131 es una forma radioactiva que me va a producir ondas beta y esas ondas beta me van a generar un proceso apoptótico. ¿Sí? ¿Cómo funciona? Hay una dosis pequeña que es captada por la TSH, se almacena en el coloide y genera pues un efecto antiapoptótico ahí. Se recomiendan en enfermedades hipotiroideas, ¿sí? En enfermedades hipotiroideas. Y además de eso también se recomienda en cáncer de tiroides cuando no es metastásico. Hay una forma de acordarse de un paciente pues, típico que tiene hipertiroidismo por causas inmunológicas, que es la enfermedad de Graves, donde estos pacientes van a tener ojos de sapo, es decir, que va a haber una producción de la grasa suborbitaria que a pesar de que usted utilice este tratamiento, nunca se le va a ir, tiene que irse, se le va con cirugía. ¿Listo? Efectos adversos. El paciente obviamente va a tener hipotiroidismo, pero es mucho mejor a tener hipertiroidismo porque lo puedo tratar con T3 y T4. Y es muy contaminante. O sea, si usted está durmiendo con su esposa, la esposa también va a tener hipotiroidismo y el perro también va a tener hipotiroidismo. Hipo. Sí, hipo, porque están destruyendo las células de la tiroides. ¿Listo? Es un poquito mejor que la cirugía, de hecho. Entonces, dato curioso, para que usted lo tenga en cuenta para la clínica. Si T4 está aumentada y TSH está disminuida o suprimida, el paciente que tiene ¿Si T4 está qué? T4 aumentada, TSH disminuido, suprimida, ¿qué tiene el paciente? Hipertiroidismo.
Si tiene T4 disminuida y TSH aumentada, ¿qué tiene el paciente? Hipotiroidismo, ¿sí? No han inventado todavía un bloqueador de TSH, no es mágico, ese bloqueador todavía no ha llegado a nuestras vidas. Hablemos de los mineralocorticoides, que son los mineralocorticoides y los glucocorticoides, que son hormonas derivadas de la hidrocortisona, ¿sí? Hablemos entonces de los mineralocorticoides per se. Ellos son la aldosterona. Ellos van a controlar a las bombas sodio, potasio, ATPasas. O sea, ellas no controlan a la bomba, ellos controlan como tal la producción de la bomba, ¿sí? Entonces, de hecho, es el mayor estímulo de la producción de aldosterona es una disminución de la presión arterial diastólica. Los glucocorticoides, el más famoso que tenemos es la cortisona. Este está relacionado con el metabolismo de la glucosa, entonces se aumenta todo lo que es el glucógeno y la captación hepática de este. También está relacionado en el metabolismo, el catabolismo proteico. La hormona, la hormona ACTH, que es la hormona adrenocorticotropa, se encuentra en la glándula suprarrenal. Ella se va a encargar de liberar a estas dos hormonas. Bueno, hay una correlación clínica que es en la enfermedad de Cushing. Al profesor Mauricio le gusta describir que existen 4 tipos de obesos. 4 tipos de gordos. Un gordo manzana, que es una persona que tiene problemas o riesgos cardiovasculares, es barrigón, tiene un índice de cintura-cadera que no está acompañado, tiene un aumento de grasa visceral y eso se asocia con obesidad. Tenemos al gordo pera, que es de manera interesante, lo describe como doña bastante, que es una persona con caderas prominentes y ningún problema médico asociado. Tenemos ahora al gordo cucarrón. Ese gordo cucarrón está relacionado con la enfermedad de Cushing, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene un color bronceado, tiene cuerpo de cucarrón porque tiene obviamente una gordura centrípeta, una gordura que se acumula a nivel abdominal. Pues además de eso tiene brazos totalmente atrofiados porque hay catabolismo de proteínas como tal y pues hay atrofia muscular, ¿sí? También tiene esa jiba de búfalo específica y tiene muchas estrías, por eso es el gordo cucarrón. ¿Para qué se usa la cortisona? Para todo, básicamente, específicamente pues para todo lo idiopático. La cortisona es una hormona que utiliza en tratamiento de muchas patologías. El sintético de la cortisona es la hidrocortisona, ¿sí? Y es recomendado pues cuando hay bajas concentraciones de esta o baja producción de esta, como en la enfermedad de Addison. Bueno, ¿para qué se utilizan los mineralocorticoides? Para pacientes hipotensos a los que hay que suministrarles o a subirles el sodio. Yo les podría alzar, pero pues eso no está muy recomendado a nivel renal, entonces lo que hago es que les doy mineralocorticoides, específicamente con el sintético que se llama fludrocortisona. ¿Cómo se llama? Fludrocortisona. Muy bien. Lo que va a hacer entonces es que los mineralocorticoides van a bloquear la producción de las bombas sodio, potasio, ATPasas, no van a bloquear la bomba en sí y van a aumentar la absorción de sodio a nivel renal. Y eso sería todo por esta clase.